principio lo harás. Perdonarás toda iniquidad, nos limpiarás de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar, reedificarás como al principio lo harás. Perdonarás toda iniquidad, nos limpiarás de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar. Y Adán y Eva, Adán quedó muerto para Dios, quedó alejado de la presencia de Dios. Perdió su comunión con Dios a causa de la desobediencia. Va, con mucho gusto. Y tercero, perdió el conocimiento que él tenía de Dios. Y sabe una cosa, los decretos de Dios se van a cumplir, porque Dios dijo en sus profetas que iba a venir el Mesías, y el Mesías vino. Dijo que Cristo iba a morir en la cruz, y Cristo murió. Dijo que iba a resucitar, y Cristo resucitó. Ahora viene, Él ha dicho que Él va a venir por segunda vez, y va a venir, porque los decretos de Dios son perfectos. Apareció después, a raíz de eso, nos habló el hermano pastor, apareció Caín y Abel en el capítulo 4. Caín trajo lo mejor de la ofrenda, o sea, ellos ya habían recibido instrucción, y trajo lo mejor, su ofrenda trajo lo mejor de la tierra, pero la tierra ya estaba maldita a causa de la desobediencia de los papás. Mire qué difícil es que nosotros vengamos y a causa de nuestra desobediencia podamos acarrear problemas para nuestra familia. Y viene, y no fue agradable a Dios la ofrenda de Caín, la de Abel sí. También Abel trajo lo mejor del rebaño. Pero usted sabe lo que había en el corazón de Caín. No vamos a entrar en detalles sino voy a tratar de hacer un resumen de lo que el hermano pastor predicó. Después entramos a Romanos
6:19. Mire qué interesante. En este versículo, Romanos 6:17, 6:19, el apóstol Pablo hace una exhortación. Y en la exhortación dice que les va a hablar como humano, como hombre, como este ser, en su humana debilidad. Y habla de un pasado y un presente que usted y yo tenemos, no podemos decir que no. Y dice él en el pasado: si ustedes usaron sus miembros a la iniquidad, nosotros usamos y servimos a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, en el presente, vivan en santificación, o sea, aprendamos a vivir a la luz de la palabra. Porque ya nos cambiaron, a causa de aquella desobediencia andábamos muertos, andábamos alejados. Ahora, a la venida de Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de cambiar de posición, cambiar de lugar. Y en Romanos 6:22, esto está interesante, hermanos. En Romanos 6:22, ahí los lee, los medita, hermano, porque tienen algo ahí escondido que cada uno lo va a recibir a medida que anhele en su corazón que el Espíritu Santo le muestre lo que hay ahí. Dice en Romanos 6:22: ahora que hemos sido libres, hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque en el 19 nos muestra que estábamos esclavizados, que estábamos atados. Ahora, por la palabra hemos sido libertados del pecado. Viene una condición: nos ha hecho siervos de Dios. Y cuando habla de siervos de Dios, está diciendo ahora Dios quiere que ustedes le sirvan. Si allá utilizaron todos sus miembros para servir al pecado, hoy sirvámosle al Dios Altísimo. Y una característica que tiene que tener el siervo es ser obediente. Usted jamás va a contratar a un empleado que haga lo que se le ocurra. Usted va a contratar y va a estar contento con el empleado que tiene si él va a ser obediente a las instrucciones que usted le va a dar. A ese hombre usted lo tiene complacido, él con su actitud, su obediencia, lo tiene complacido. Entonces ahora Dios nos ha cambiado y quiere que nosotros seamos sus siervos. ¿Por qué? Porque quiere que seamos obedientes a la instrucción. Cada vez que venimos aquí, venimos a recibir instrucción. Por eso qué importante es que nos enamoremos de la palabra, porque usted puede oír y yo puedo oír, pero si no me preocupo en buscar lo que hay allá adentro para mí, como oír llover, hermanos. Y entonces dice la palabra que Él nos ha hecho siervos. Este va a ser un resultado de la obediencia. ¿Para qué? Para que viva a expensas de la palabra, para santificación. No puedo esperar ser santificado si soy desobediente. Yo puedo ser obediente, por lo tanto, ese resultado de la obediencia es que me voy a apartar para Dios. ¿Por qué? Por la instrucción que estoy recibiendo. Y el resultado a futuro, o sea, aquí vemos nosotros un pasado, un presente y el futuro. El presente es servir a Dios, ser obediente, y el futuro, tener vida eterna. Cuando leemos nosotros en Romanos 6:19, es igual a 1 Tesalonicenses 4:7, porque dice 1 Tesalonicenses que fuimos creados, fuimos hechos, fuimos llamados, que no fuimos llamados a inmundicia, sino a santificación. Ahí está el resumen de lo que ahí el apóstol Pablo resumió. Amén. Por eso es que 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice que por Dios estamos en Cristo. Y Cristo, por Dios en Él, se hizo sabiduría, se hizo justificación y se hizo santificación y redención. 4 etapas de su vida. ¿Qué quiere decir? Que ahora usted y yo tenemos también por la palabra ese compromiso de llegar primero. Usted y yo tenemos que aprender a ser sabios,
Porque el instrumento que tenemos, el instructivo que tenemos es la bendita palabra de Dios y es la sabiduría que viene de arriba. Por eso es que el apóstol Santiago establece las dos diferencias, sabiduría de la tierra y la sabiduría de lo alto. Entonces, Dios quiere que seamos nosotros hechos sabiduría por la instrucción que tenemos de la palabra. Dice, hecho también justificación. ¿Por qué justificación? Porque ahora usted, a la luz de la palabra, sabemos que hemos sido perdonados, alcanzamos el perdón de Dios y Jesucristo ante el Padre nos justifica, nos dice: Él ya pagó, yo ya pagué por Él, Él vale mi sangre. Somos justificados. Esto nos va a dar como resultado, si tenemos el instructivo de arriba, hemos aprendido que hemos alcanzado el perdón de Dios. Esto nos va a dar la oportunidad de aprender a depender de su palabra. ¿Para qué? Para ser transformados en el tiempo de su venida. Aleluya, hermano. Esto es hermoso, hermano. Por eso es que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, hoy os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué en sacrificio? Porque Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Tiene que ser un sacrificio santo, apartado, porque ahora sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Agradable, ¿por qué? Porque somos obedientes, que es nuestro culto racional, ahora es nuestra ofrenda. Nosotros podemos presentarnos al Señor: aquí estoy, tú me conoces, tú sabes que estoy batallando con mi carácter, estoy batallando con mis pensamientos, estoy batallando con mis actitudes, pero aquí estoy, reconozco mi necesidad de ti. Usted está consciente ahora de lo que está haciendo, amén. Y Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. No dejemos que el mundo nos haga de acuerdo al sistema, sino al contrario, renovemos a la luz de la palabra, renovemos a la luz de la instrucción que recibimos, ese pensamiento, esa mente. ¿Por qué? Recuerde usted que cuando están las cosas aquí arriba, las cosas buenas, y bajan a nuestro corazón, ya cambia la actitud, ya se vuelve un terreno bueno, fértil. Pero si nosotros no obedecemos, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos malos, están aquí, cuando bajan aquí se convierten en deseos. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar para que conozcamos que es la voluntad agradable, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Ahora, el resumen de esto está en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Dice, es segundo libro de Tesalonicenses 2:13, hermanos. Segundo libro de Tesalonicenses 2:13. Primero, hay 6 cosas que tenemos que hacer nosotros. Yo así sentí en mi corazón estructurar ese versículo en 6 pasos. El primero, que tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de nosotros. Tenemos que ser agradecidos, hermano. ¿Sabe por qué? Segundo, porque somos amados de Dios. Él nos ama a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que hacemos. Puedo estar en desobediencia, pero su amor está ahí esperando el momento en que vuelva en sí. 3, ¿sabe por qué? Porque fuimos escogidos desde el principio. 4, para salvación, porque nuestro futuro era allá abajo, pero ahora nos han cambiado para que vayamos allá arriba, para que vayamos a estar con Él. Y 5, mediante la santificación por el Espíritu. O sea, ahora nosotros tenemos una nodriza que nos está diciendo qué tenemos que hacer a la luz de la instrucción que recibimos por la palabra. Y 6, y la fe en la verdad. Cuando el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 5, primer libro de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que hemos recibido y oído de Él,
Este anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Cuando habla de luz está diciendo, en Dios hay vida y hay verdad. En las tinieblas hay muerte y hay mentira. Entonces, en Dios no hay nada de eso, Él es luz. Y para terminar, el hermano pastor empezó con este versículo, yo voy a cerrar con este versículo. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado. 2 puntos. He aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esa palabra perversiones quiere decir, pero ellos se perdieron de acuerdo a la versión original. A eso quiere llevarnos Dios. Entonces, la predicación del segundo domingo que dio el hermano pastor hace 8 días, si usted lo analiza y se pone a estudiar la predicación del hermano pastor, es la tapa al pomo que Dios le puso a la santificación progresiva. Véalo y va a ver que le va a gustar. Así que gracias, hermanos. Esta es un resumen de la santificación progresiva. Es nuestra batalla. La clave, obedecer. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar visitando la intimidad de sus hogares. Esta mañana es una mañana de grande bendición. Estamos prácticamente empezando con un grupo de aproximadamente 30 hermanos. Bienvenidos los hermanos que están presencialmente. Yo ruego a Dios que la enseñanza que el hermano Otoniel dio los actualice en el sentido de poder manejar toda la información de esta santificación progresiva en un plan perfecto. Vamos a orar para los hermanos que están en casa, porque nosotros ya oramos aquí, pero oremos para los que están en casa. Pero también ustedes incorpórense para que la palabra sea una semilla que caiga en tierra fértil y dé exactamente el resultado, el fruto para la cual es enviada. Oremos pues. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, a tu presencia, Padre. Venimos, Señor, exponiéndonos a tu instrucción, a tu palabra inspirada, Señor, a lo que sale de tu boca, con el propósito, Padre, que nos incorporemos a un proceso de purificación, a un proceso, Padre, de consagrarnos mentalmente, para que sintamos que moralmente no tenemos culpa ni acusación. Pero para esto, Padre, queremos pedirte perdón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos movidos por el Espíritu Santo delante del trono de la gracia. Padre, en el nombre de Cristo, perdónanos. El Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, Padre, y te decimos, Señor, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos que la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y la confirmación gloriosa de la resurrección de Cristo, de la victoria sobre la muerte, en este momento, Señor, sea para nosotros una realidad maravillosa, y que esta palabra de esta mañana, Padre, nos pueda, Señor, hacer entender, Padre, que tenemos una meta definida, que tenemos, Señor, un plan perfecto establecido por Dios desde antes de la eternidad. Te lo rogamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo la santificación progresiva y hemos dicho que es un plan perfecto. Cuando hay una palabra que, aunque esto se maneja en el ámbito de la filosofía, estamos inmersos en aspectos de la filosofía y podemos aprovecharla. Dice que el conocimiento deriva de la experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Entonces, puede usted analizarlo. El conocimiento, lo que conocemos, deriva de la experiencia, ya sea de leer,
ya sea de estudiar, ya sea de meditar, ya sea de analizar, ya sea de escudriñar. Ese conocimiento esa experiencia nos va a dar un conocimiento. Ahora, los hermanos han estado hablando, hermano Otoniel hizo ahorita un resumen de cómo empezó el plan perfecto y qué pretende Dios de nosotros en esa santificación progresiva. Cuando uno empieza a ver, bueno, y después de recibir a Cristo, después de bautizarme, después de exponerme a la instrucción de un ministro primario o un delegado de un ministro primario, ¿qué sigue a continuación? Y empiezan a brotar una serie de aspectos bíblicos y empieza Dios a hablarnos al respecto. Yo quisiera que leyéramos unos versos inicialmente que están en Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del 3 al 7. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque, hermanos, tenemos que entender nosotros con nuestra mente natural que nuestra experiencia como cristianos tiene que estar basada en la instrucción. Nuestra experiencia tiene que estar basada en la instrucción de los ministros, no solo actuales, sino de aquellos 40 ministros que Dios llenó de Espíritu Santo para instruirnos. Y en este caso es el apóstol Pedro, que estuvo presencialmente con Jesús, con experiencias tremendamente poderosas. Si alguien nos muestra lo que es la santificación progresiva en el plan perfecto, es el apóstol Pedro. Recuerde usted, Pedro tuvo experiencias tremendas con el Señor, como la del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vosotros también vais a dejarnos, y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Allá en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro, entre los que responden, da respuestas puntuales. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el que vendría a rescatarnos, y esta respuesta es contundente. Pero unos versos después está diciéndole, cuando Jesús dice, debo de descender a Jerusalén porque es necesario que las autoridades religiosas de allá me lleven a la muerte. Pedro le dice, Señor, no te acontezca tal cosa. O sea, el que acababa de reconocer quién era Cristo, el Mesías, Cristo le dice, Pedro le dice, siéntete feliz, porque esa revelación no te la dio carne ni sangre, esa te la dio mi Padre que está en los cielos. Mire lo que le dicen a Pedro. Y a los pocos versos después, en el capítulo 16 de Mateo, verso 19 creo que es, viene Pedro, y cuando escucha que el Señor tiene que descender a Jerusalén, le dice, Señor, no desciendas porque tal cosa te acontezca, ¿para qué vas a exponerte a morir? Y le dice Jesús a Pedro, el que acababa de reconocer a Cristo, apártate de mí, Satanás, porque tu mente, tus planes, tus pensamientos están fijados en las cosas que perecen, en las cosas del mundo. Entonces Pedro es un ejemplo de la santificación progresiva. Igualmente el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 3, todos los versos del capítulo 3 de Filipenses hablan de un Pablo que progresivamente se incorpora al conocimiento de Cristo, a tal punto de decir, todo lo tengo por basura, por alcanzar la experiencia gloriosa para conocer quién es Cristo Jesús. Ellos son un ejemplo del proceso de incorporación a la santificación progresiva. Pero leamos lo que está en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Quiero que le ponga atención. Yo sugiero que estos versos sean una experiencia ahorita para el oído, porque está hablando aquí tan puntualmente de quién somos nosotros, que después de esto, lo mínimo que nos puede surgir es el interés por escudriñar la Escritura. Cuando yo vi a los hermanos reunidos aquí, vino a mi memoria cuando nos reuníamos, se recuerda, 100 hermanos o 105 o 110, qué sé yo, y cantábamos al Señor, y había algarabía, y había gozo, y habían también muchos problemas en las familias, en la relación entre muchos de nosotros, habría conflicto, había una serie de cosas, y esto es porque oímos la palabra y no la tomamos como la experiencia auditiva que Dios nos da al respecto de quiénes somos nosotros. Escuchemos esta experiencia auditiva y que por favor nos motive para tomar decisiones. No se trata de estar poniendo textos.
Se trata de que la vida sea manejada por los textos. Escuchemos lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Voy a leer la versión LBLA, la versión de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire ese verso 3, es contundentemente impresionante. Cuando uno está enseñando, no puede más que tratar de ver otras versiones, porque lo que uno pretende cuando enseña es que quede grabada en la mente del oyente esos textos tan contundentes que nos dan una identidad. Voy a leer ahora la versión DA, el mismo texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, en la versión Kadosh, la versión DA. Alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien según su gran misericordia ha hecho que por medio de la resurrección de entre los muertos de Yahshua HaMashiach nos haya renacido a una esperanza viviente. Aquí la palabra, hermano, es más contundente, porque la esperanza ya no es de vida biológica, es una esperanza espiritual, vida viviente. Anote que esta es una escritura que viene del original hebreo, o sea, viene de la experiencia de los hebreos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia ha hecho que por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nosotros renazcamos a una esperanza viviente. O sea que está diciendo que cuando Cristo resucita, todo el que se incorpora al cristianismo lo absorbe, escucha la palabra, lo absorbe la esperanza viviente. Es decir, cuando habla de viviente, está hablando de todos los seres que están en la presencia de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fuimos escogidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús para reproducir la imagen del Hijo. O sea, esta esperanza viviente nos califica a nosotros para alcanzar una meta. Sigo leyendo en la versión LBLA el verso 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice: después de que nacemos a una esperanza viviente, mire lo que continúa: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Mire la concatenación de los textos. La resurrección de Cristo Jesús, que nos hace vivientes a los que reconocemos a Cristo. Viviente quiere decir que estamos en la presencia de Dios, mientras que la vida bios quiere decir una vida biológica. La vida viviente es de aquel que está en el proceso de calificar para hijo de Dios. Ya le voy a explicar esto. Cuando nosotros pasamos al mundo viviente, entonces obtenemos una herencia. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador obtenemos una herencia incorruptible. Voy a leer la versión de HH porque ahí como que nos aclara más, porque la palabra inmaculada le suena a usted a 8 de diciembre. Espero que no sepa qué es. Vaya. Mire lo que dice el verso 4 entonces de Primera de Pedro en la versión Dios habla hoy. Dice que la esperanza viviente y que hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada. Mire pues, hermano, cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que resucitó de los muertos, nos incorporan a un grupo que tiene una herencia de Dios guardada en el cielo, la cual no puede ni destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Mire el logro espiritual, que si no entendemos la palabra, no sabemos lo que hemos alcanzado. O sea, cuando nosotros reconocemos a Cristo que resucitó de los muertos, venciendo a la muerte, nos incorporan a una herencia que está en el cielo, destinada para cada uno de nosotros en particular. Voy pues, 14:1 de Juan, a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fíjese, sigamos leyendo. Verso 5 del capítulo 1 de 1 de Pedro. Por la fe que ustedes tienen en Dios. Voy a regresar a la versión LBLA. Estoy viajando en las versiones porque lo que yo pretendo
y el motivo de mi corazón es que usted tenga la experiencia de la palabra para que adquiera el conocimiento. Si usted tiene la experiencia de la palabra por lo que está oyendo, va a adquirir conocimiento, o por lo menos el chispazo y la intención de tomar el evangelio con toda la seriedad que debe de tener. Verso 5 de 1 de Pedro, capítulo 1. Que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Somos protegidos, todos los que tenemos una herencia en la presencia de Dios, todos los que creemos en su resurrección, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mire, esto es un dato importante que tenemos que manejar interiormente hasta el día que el Señor venga y seamos transformados. Vamos a saber si realmente alcanzamos el nivel. Alguien pensará, ¿se pierde la salvación? No, hermano, la salvación no se pierde. El que se pierde es la oportunidad de poder estar gozando de ese reino espiritual en la presencia de Dios, que por su resurrección Él alcanzó para los vivientes. Y somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír que Jesucristo es el Señor y que Él tiene un plan perfecto para que nosotros alcancemos el nivel de santidad que tenemos que alcanzar. Muy bien. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6. En la cual se regocijan grandemente. Aquí ya nos complicó el asunto. ¿Cuántos se regocijan? Pero hablando en serio, ¿cuántos se sienten regocijados de pertenecer a un grupo de vivientes que tienen un lugar reservado, una herencia reservada por Dios? Por Dios. Fíjense, hermanos, que lo que yo tengo, ya no tengo nada, pero lo que yo tengo, mis hijos son los herederos. Ni vuelta de hoja. Yo pensaba en la mañana, cuando me estaba bañando con agua fría, creo que me empezaba a bañar con agua caliente porque me asustó. Dios mío, tengo 71. En 10 años voy a tener 81. Menos mal que no va a entender en español, en inglés. Entonces pensaba yo, ¿quién irá a estar al frente? ¿Será que todavía estará viva la hermana Ninette? ¿Será que todavía estará viva mi esposa? Lo que es más simpático, ¿será que todavía estaré vivo yo? Vivo en el mundo de los vivos, porque entre los vivientes voy a estar vivo, en la verdadera vida. Entonces pensaba yo, Dios mío, bueno, tú puedes hacer que las piedras hablen de ti, ¿verdad? Pero yo te sugiero, Padre, te sugiero nada más que empieces a levantar un ministerio definido que entienda tu palabra. Sigo leyendo. En la cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, debemos de ser afligidos con diversas pruebas. Verso 7, ahí termino. Para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este verso es el verso 5. El verso 7 es el verso 5. Tiene usted que analizarlo y meditarlo. Les sugiero, entienda la experiencia de la palabra y el conocimiento va a ser firme dentro de usted. Muy bien. Entonces, fíjense, hermanos, que yo, por más que busqué, ¿qué es primero? Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando uno va a las aguas bautismales, todo el capítulo 6 de Romanos se vive. Todo el capítulo 6 de Romanos se vive cuando uno va a las aguas bautismales, todo el capítulo 6. Y cuando uno se expone a la instrucción de los ministros primarios, léase apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o delegados de uno de ellos.
Cuando yo delego al hermano Romeo, entonces la habilitación de él como maestro se la da el Espíritu Santo. Cuando delego al hermano Esdras, la habilitación del Espíritu Santo hace que él enseñe, o el hermano Toniel, o cuando le delego a la pastora, cuando le delego al hermano Esteban, cuando le delego al hermano Jorge, cuando le delego a uno de ustedes, entonces esa delegación, el Espíritu Santo la respalda porque él sabe que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este proceso de edificación es todo el capítulo 4 de Efesios. Le estoy mencionando capítulos para que los vaya a leer. O sea, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando uno se bautiza, es todo el capítulo 6 de Romanos. Cuando uno se expone a la instrucción de los ministros, es todo el capítulo 4 de Efesios. Hermano, ¿por qué nos habla así? ¿Por qué no nos lo lee usted? Porque usted tiene que aprender individualmente a enamorarse, como decía el hermano Toniel. A mí la palabra no muy me gusta, de enamorarse. El apóstol Sergio Enríquez la usa mucho, que hay que enamorarse de Dios. A mí no me gusta la palabra. Yo en mi léxico pienso que hay que tener dependencia, pero como enamorarse es una dependencia, entonces fíjese hermano que no me acuerdo con quién hablaba yo, es que yo me gusta molestar a algunos, les miro los ojos, ya no son los mismos ojos, ya les cambiaron los ojos, ¿verdad? En los ojos, en la ventana del alma. Yo no soy sajorín ni cosa parecida, ¿verdad? Ni adivino, pero es que los ojos reflejan el interior de las personas. Increíble, ¿ah? Increíble. Pero mejor no digo lo que iba a decir porque, bueno, regresemos. Veamos unos versos que están en el capítulo 4, verso 12 de Hebreos. Eso los reconocemos, los hemos visto infinidad de veces. Hebreos capítulo 4, porque lo que yo, capítulo 12, perdón, verso 4, verso 14. O estaré equivocado, veamos. Así, mire pues, ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, ya fui a las aguas bautismales, ya me estoy exponiendo a la palabra de Dios, estoy en un plan perfecto, pero Dios espera una santificación progresiva. Cuando habla de la palabra santificación, la palabra en griego es la palabra hagiasmos. La palabra santificación en el griego es hagiasmos, que quiere decir purificar, quiere decir consagrar mentalmente, quiere decir sentirse moralmente sin culpa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido culpa alguna vez dentro de ustedes por algo que ustedes han hecho? Yo creo que todos hemos sentido algo que hicimos, ¿verdad? Que no lo tendríamos que haber hecho, pero aunque no sea término teológico, pero es un término chapín, metimos la pata. ¿Por qué lo hicimos? Y tenemos esa molestia, esa culpa ahí. Pues en el cristianismo, cuando Dios habla de santidad o de santificación, está diciendo que moralmente esa culpa, independientemente de lo que haya sido, porque usted se arrepintió, le es borrada, le es arrancada, le es quitada, le es eliminada, porque usted es un viviente que tiene una herencia inmarcesible, no se marchita. Nadie lo quita de ahí, solo usted se puede quitar de ese lugar que Dios le escogió, que Dios le tiene preparada para cuando usted salga de la tierra o cuando venga Cristo. Solo usted lo puede quitar, de ahí Dios, la herencia escogida en los cielos para usted, Él la tiene preparada ahí para usted y lo está potencializando, lo está fortaleciendo en la fe, para que se mantenga firme ante las situaciones terrenas que son perecederas. Miren, hermanos, ¿quién iba a decir a ustedes que en marzo del año pasado iba a empezar sobre la tierra, aunque ya había empezado y los ingratos no nos avisaron a tiempo, esta situación, esta situación tan disfuncional, esta situación tan extraña para nosotros?
Pero cuando habla de santidad del Señor, está diciendo, ustedes se tienen que purificar, tienen que consagrarse mentalmente. Y descubrí algo, la consagración, o sea, la inclinación mía a Cristo es mental. ¿Ah? Yo quiero inclinarme por Dios mentalmente porque la experiencia que me da el conocimiento de la palabra me define. Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo, cuando estaba viendo esto, interiormente me siento satisfecho por usted, por ustedes. ¿Ah? Porque francamente, la definición de continuar ustedes sustentando materialmente con sus diezmos y ofrendas, la obra Monte Gerizim, es una definición primaria. ¿Ah? Es una definición que no se la da el pastor Feyo. Esto es Dios por su Espíritu Santo que le ha puesto una definición interior de que de sus ingresos usted va a seguir sustentando la iglesia aunque no esté presencial. Son cosas bien simples, pero cuando uno las analiza o cuando uno se las plantea a personas que no profesan la fe, la palabra que sale de la gente es, mire usted, es gente definida. Es gente definida, es gente mentalmente ubicada. Es gente que de alguna manera la purificación en ese aspecto que tenemos los humanos de ser avaros y codiciosos ha sido eliminada. Y eso no es nada, le decía yo a esta persona. Los beneficios que trae para cuando una persona aporta un alfolí, aquí hombres mortales y naturales lo van a recibir, pero allá hay uno en los cielos que ve con sus ojos poderosos y mira la intención de ese corazón, y él se compromete a que no va a carecer de ningún bien y que el destructor y el devorador no tocarán su casa. ¿Qué le parece? O sea, hay cosas tremendas. O sea, santidad entonces quiere decir estar consagrado mentalmente, quiere decir moralmente sin culpa, quiere decir proceso de purificación. Leamos el verso, pues, leamos los versos estos y primeramente Dios vamos a dejar sembrada una semilla, una inquietud. Miren lo que dice el verso 14 del capítulo 12 de Hebreos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quisiera, hermano, que la viéramos en la D.A. Davis. Mire pues, qué interesante. O sea, nosotros somos vivientes. Nuestra vida es escondida con Cristo en Dios. El precio suyo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. O sea, cuando Él en la cruz del Calvario pagó por los pecados de la humanidad, rompió el vínculo que había entre nosotros y el diablo. Y se puso Él en medio y detuvo la acechanza del diablo, o mejor dicho, detuvo la propiedad que el diablo tenía en usted. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando usted recibió a Cristo, Él detuvo la propiedad, o sea, le quitó al diablo, le arrancó al diablo el título de propiedad que él tenía de su alma. Por eso es que usted califica como viviente. La herencia antes de Cristo era el infierno, la herencia después de Cristo es en la presencia de Dios. Inmarcesible, inmarchitable, incorruptible, reservada de los cielos individualmente para cada uno de nosotros. Permanezcan siguiendo shalom con todos. Y ser kadosh, dice, sin la cual nadie verá al Adón. Son palabras veamos otra versión. Vamos a ver la versión Código Real. También es una versión hebrea. Estas versiones son muy buenas, aunque tienen unas cosas bien difíciles de entender, duras, pero estamos sacando algunos textos que nos pueden ayudar. Dice: buscad siempre la kedushá, sin la cual nadie verá a Yeshua, y procurad tener shalom con todos. Miren, hermanos, pongan atención. Quiere decir que yo tengo que buscar este proceso
de incorporación mental, de incorporación de purificación, de incorporación a sentirme moralmente sin culpa. Buscad, dice, la santidad. Buscad la paz con todos, porque si no hay paz y no hay santidad, nadie verá a Cristo. Y a mí me asusta esto. ¿Cuántos creen que la Escritura es palabra de Dios? No, dígate alabamos, Señor. ¿Cuántos creen que la Escritura es palabra de Dios? Bueno, que si es palabra de Dios, es palabra del Eterno. Y si es palabra del Eterno, como decía hermano Toniel anteriormente, todo lo que los profetas dijeron de Jesús se cumplió. ¿Ah? Nada dejó de cumplirse. Y para contarle algo, lo último que tiene que cumplirse ahorita es que los hebreos o judíos empiecen a construir el tercer templo. Cuando usted vea que se está construyendo el tercer templo, alce su cabeza. Porque la redención del grupo selecto está cerca. Yo quiero declarar y decretar que usted y yo somos del grupo selecto. Los que nos están oyendo son del grupo selecto, los que nos están viendo son del grupo selecto. Pero para esto es personal e intransferible. Sigamos leyendo. Dice, bueno, esta incorporación progresiva es un llamado, es un llamado. Recuerde que Efesios, eso no lo vamos a poner en la pantalla, quiero que usted lo escuche. Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5 es claro. Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5 es claro. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30 es claro. Estos textos los conoce usted, anótelos. Y cuando regrese a casa, o cuando dele un espacio a Dios, fíjese que hay gente que ora y la oración no le sirve de nada. Pero hay gente que escudriña y medita en la palabra y le moldea la conducta. La explicación puede ser que está orando como los gentiles con vanas palabrerías, sin la dirección que da el Espíritu Santo a la oración. Pero cuando alguien se pone a escudriñar la Escritura, a armar los textos y decir, bueno, santificación progresiva en un plan perfecto, del cual yo, primera de Pedro 1, del 3 al 7, del cual yo estoy, Hebreos capítulo 12, verso 14, buscad la paz con todos. Buscad la paz con todos y el proceso de incorporación a la mente de Dios. Recuerde, hermano, que un secreto es un misterio revelado. Un secreto es un misterio revelado. Y los misterios de la Escritura son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Ah? Así es de la Escritura. O sea, no me lo invento yo. No temáis manada pequeña. Capítulo 13 de Mateo. Que a mi Padre Celestial le ha placido darles a conocer los misterios del reino. Sí, hombre, es que yo creo que hemos descuidado nosotros nuestra aplicación individual. Creemos que ser cristiano es no chupa, no fuma y no cosas de esto y de otra naturaleza. Aunque el carácter, aunque la relación sea pésima entre los seres humanos. No, hombre, el cristianismo es que yo entienda, por la experiencia que me va a dar el conocimiento, que yo entienda el plan de Dios. Cuando yo entiendo el plan de Dios, entonces mi atmósfera empieza a cambiar. Mire cómo se ama usted. Me acuerdo que fuimos con el hermano Romeo a Catenango, que tiene una su siembra del mejor tomate del mundo. Yo así digo, ¿y qué? Si yo así lo creo. Buen tomate. Entonces, pero él tiene una como champona,
¿cómo se llama eso? Invernadero. El clima de afuera es un clima diferente. El clima del invernadero habilita, posibilita que se desarrolle un tomate de lujo. Y lo estamos dando barato. Pero afuera no se da un mal tomate. En ese ambiente, en ese invernadero hay un buen tomate. Y el invernadero suyo es la cobertura que le da Cristo y el Espíritu Santo. Y el nutriente suyo, ¿qué es? La palabra de Dios. Vamos a invitar al hermano, vamos a invitar al hermano Romeo para que de este lunes en 8 nos haga una similitud entre la vida cristiana y su invernadero. ¿Verdad? Así es que ya está comprometido. Ya no se va a ir a predicar a otro lado. El día lunes nos va a hacer, es que a mí me llamó la atención. Es una, yo le digo champa, pero se llama invernadero. Vea, hermano Edra, usted conoce de eso. Y uno se mete ahí y es otro ambiente. Se hace una atmósfera apropiada, dice el hermano Toniel. Y cuando uno saca la nariz del invernadero, es otro olor. Y uno mete la nariz, es otro olor. ¿Qué quiere decir con esto? Usted y yo somos el grato olor de Cristo para el Padre. ¿Qué le parece? No cabe duda que tanto usar en las manos el jabón y el alcohol les ha robado el aplauso para Dios. Muy bien. Muy bien. Quiero regresar al verso 15 del capítulo 12 de Hebreos. Al verso 15 del capítulo 12 de Hebreos. Es importante. Buscad la paz con todos. Buscad la paz con todos. Con todos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche lo que está. Mire, ya que se le quite el eslogan, porque muchos lo oímos como un eslogan. Usted tiene que salir de aquí buscando la paz. O sea, buscando la armonía con everybody, con todos. Porque si usted busca la paz con todos, acto seguido, mentalmente va a estar consagrado. Va a entrar a un proceso de purificación. Y lo que es más, se va a consagrar la mente. Veamos lo que dice el verso 15. Mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Le está hablando a la gente del verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad. Mire bien, que nadie, mire bien, usted y yo no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ayer tenía una plática yo con unas personas y una de ellas decía, mire, a mí lo que más, mire, todo lo que pasó pues ya pasó, pero lo que ha dejado esto dentro de mí es un odio, un rechazo, una sensación de molestia, que me he confesado, es católica, me he confesado como 10 veces. Le conté al padre, esta persona asiste a la iglesia católica, le conté al padre y el padre oró por mí y total, porque ahora la iglesia católica, gloria a Dios, ha comenzado a explotar algunas
elementos espirituales que funcionan, pero el odio no me lo puedo arrancar. Y lo que es peor, ese odio lo he transmitido a mi casa, a mis hijos. Hermanos, ese estado de odio es una programación mental de rechazo para un lugar, para un pensamiento, para una persona, para una identidad, para una entidad. Entonces ahí está la batalla. Mirad bien que nadie les provoque, que no alcancen la experiencia gloriosa de que la influencia divina los visite. Si Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, pagó por el odio, porque el odio es un estado del alma de mucha incomodidad que afecta y daña el cuerpo físico. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo así, Señor? Es que muchos de nosotros guardamos dentro de nosotros algunas situaciones que se convierten en un dique para Dios. La trágica experiencia de conocer yo la palabra y el dique para la sanidad, yo mismo lo pongo. Hermanos amados, yo quisiera que entendamos nosotros que somos cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, Aldo es cuerpo genoma de Deli y de Romeo. ¿Me entiendes? El genoma es el programa genético. Ahí está Aldo. Aldo es hijo de Romeo y de Deli. Aldo es una expresión del genoma de Deli y de Romeo. Y este jovencito tiene características propias de Deli y de Romeo. Y Ian y Kenneth, que son hijos del hermano Eddie y de hermana Flor, tienen códigos genéticos de Eddie y de Flor. Aunque Ian patalee, aunque Kenneth haga una manifestación y pare el tráfico ahí en San Lucas, este es un decreto genético que él no puede hacer nada para arrancarlo. Se hace cirugía plástica, se hace transfusiones de sangre y él persiste con el genoma de Flor y de Eddie. Si lo humano es tan poderoso, no se da poderoso que Dios a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y este engendramiento no es de carne, no es de sangre, no es de varón, este engendramiento es de Dios. Nadie le va a quitar a usted el sello espiritual del Espíritu Santo, valga la redundancia, que le puso Dios por Cristo Jesús el día que creyó. Entonces, hermano, incorporémonos. Romanos 10:10 en 3 versiones lo vamos a leer. Romanos 10:10 en 3 versiones. Romanos 10:10 en 3 versiones. Mire, quiero que entendamos esto porque vamos a ver 3 versiones. Porque yo quiero que usted tenga la experiencia de escuchar la palabra y esta lo defina hoy. Que usted se vaya convencido de que hay una santificación progresiva de un plan perfecto al cual usted pertenece. Podrá haber cualquier problema de cualquier naturaleza. Cristo Jesús los canceló en la cruz del Calvario. Mire lo que dice. Vamos a ver la versión la versión 60, la versión Torres Amat, también Davis, ¿oíste? Vamos a ver primero la versión Romanos 10:10 de Torres Amat. De la versión 60.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El verso ahí no me dice mucho, le soy franco. Pero veamos la Torres Amat. Vamos a la Torres Amat. Torres Amat. Versión Biblia Torres Amat. O la versión del oso, le dicen también a esta. Miren lo que dice. Porque es necesario creer de corazón para justificarse. ¿Cómo cambió, verdad? ¿Ah? Mire cómo cambió. Porque es necesario creer de corazón para justificarse. Ahora bien, Jesucristo ya nos justificó delante del Padre. Hoy en la mañana oíamos con mi esposa un tema sobre la justificación. Y miren, hermanos, quiero contarles algo. Todo esto que estoy hablando me lo confirmó Dios en el transcurso casi de la semana que pasó. Y el último detonante fue ahorita en una predicación que oímos a las 8 de la mañana. O sea, delante del Padre estamos justificados. No hay acusación, no hay señalamiento. El Padre ve en nosotros la obra perfecta de Cristo. Tan es así que nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia. Aunque usted no lo crea, usted puede entrar confiadamente delante de Dios a presentar su queja. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Y cuántos lo hacen? ¿Ah? A presentar su queja. Quéjese con Dios ahí de las ingratitudes que le hacen a usted, santa sierva y santo varón. ¿Ah? Con Él quéjese. No sea chismoso como yo. ¿Ah? Quéjese con Dios que no le planchan su ropita, etcétera, etcétera. ¿Ah? Quéjese con Dios. No sea chismoso porque después mejor no digo nada. Pues sí, va. Quéjese con Dios. Pero miren, hermanos, ¿cuántos saben que pueden entrar delante de Dios confiadamente? ¿Ah? Yo estoy de duelo. Está preso el rector de la San Carlos y el ex rector. Estoy de duelo. Hasta la Chabela está de duelo. Y yo le decía a esas personas ayer con las que hablaba, todo está desordenado, todo está corrompido, todo está destruido, lo moral no existe, cualquiera es ladrón. ¿Ah? La cabeza de la entidad que da profesionales se corrompió. Los gobiernos son corruptos. Lo único que sigue siendo perfecto es Jesucristo. Sí, hombre, vaya en pos de Él. Bueno, ¿por qué es necesario creer de corazón para justificarse? Y confesar la fe con las palabras u obras para salvarse. Oiga, escuche. No solo es de creer, ¿verdad? Como ya creíste, ya estuvo. No. Porque es necesario creer de corazón para justificarse y confesar la fe con las palabras y como vives para salvarte. Nos incorporamos al cristianismo, eso es por gracia para que nadie se gloríe, pero la salvación es por obras, no. Pero tienen que haber manifestaciones que agraden al Padre. Vamos a leer la versión de A, dijimos, ¿verdad? La versión de A. Mire cómo dice la versión de A. Ya la tenemos. Dice, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación. Oiga, escuche. Mire esta experiencia escritural. Aclara el panorama, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces, acto seguido, continúa hacia la justificación. Mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Quiero, por favor, que esta experiencia de este texto quede grabada en su corazón. ¿Ah? Hermanos amados, para terminar, quiero que veamos Mateo 7,
versos 21, 22 y 23. Porque nos está hablando a nosotros el Señor Jesucristo. ¿Ah? Recuerde que el sermón de la montaña es Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. El sermón de la montaña es bien tremendo. Vamos a ver en la versión LBLA, o sea, la versión de las Américas, vamos a ver Mateo capítulo 7, verso 21. Aquí es, miren, pues, recuerden Romanos 10:10 en la versión de A. Uno tiene que permanecerse creyendo para santificarse. Uno tiene que mantenerse actuando para salvarse. El apóstol Santiago le dijo a los hombres: muéstrenme ustedes por sus obras la fe que tienen. Y yo les voy a mostrar a ustedes por lo que hago cuál es mi fe. Quiere decir que actuar agradando al Padre repercute en tu salvación. ¿Me expliqué? Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar a aquella herencia inmarchitable, inmarcesible, incontaminada. No todo el que me dice Señor, Señor va a obtener el galardón al final del tiempo de obtener la herencia inmarchitable, incontaminada, inmarcesible. No todo el que me dice Señor, Señor. Mire qué complicado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros predicamos tu palabra. Nosotros éramos miembros de una congregación en la cual, mira, ve con el fiscal, ve con el auditor y vas a ver que nunca dejé de respaldar a mi congregación. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, portentos y maravillas. Verso 23. Entonces les declararé: jamás los conocí. ¿Cómo es posible? Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Yo me recuerdo que nosotros dijimos que el oyente, el creyente, el discípulo, el siervo y el amigo es un proceso para poder ubicar nuestro qué hacer en el cristianismo. Pero después de amigo se puede ser hijo. Y la clave para no entrar en el derrotero de Mateo 7 del 21 al 23 es ser hijo. Aquí todos podemos llegar a ser, la palabra es ginomai. La palabra es ginomai, quiere decir gen, crear. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Dice: bienaventurados los que hacen la paz. Regresamos al 12:14 de Hebreos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Mateo 5:44. Ya vamos terminando, hermanos. Yo lo que quiero es dejarle a usted la inquietud de no deslizarse y perder esta salvación tan grande. Verso 43, Mateo 5:43. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era en la ley.
Tenemos que salir de la ley humana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan, para que seamos hijos de Dios. Miren, hermanos, el hijo, el que tiene el genoma de Dios, tiene que actuar de acuerdo a como la palabra establece. Si no, es posible que la herencia inmarchitable, inmarcesible, inmaculada que está en los cielos preparada para nosotros se quede esperando al invitado, que nunca va a llegar porque no hubo un ministro que le hiciera ver, o cuando el ministro se lo hizo ver, no quiso tener la experiencia del conocimiento y siguió actuando según su propia voluntad. La clave es hacer la voluntad del Padre. La sabiduría que viene de lo alto, porque alguien me dirá, alguien que está aquí pensará, híjoles, o alguien que me está escuchando y me está viendo en casa dirá, no, la cosa no está muy bien, porque yo siento que como que no he actuado correctamente hasta hoy, como que eso me está sacando de la posibilidad de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer? Dice que el que quiera sabiduría, que la pida a lo alto. Porque Dios, que nos conoce, sabe de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es gozo y paz. Gozo en el Espíritu, paz por el Espíritu. Yo siento que esta situación ha llevado a muchos a sentirse un poquito como desvinculados de Dios. De Dios nadie está desvinculado. Todo el que creyó a Cristo como Señor y Salvador está presente en su presencia. ¿Por qué no actuamos con pureza? ¿Por qué no actuamos pacíficamente? ¿Por qué no actuamos con modestia y con benignidad? ¿Por qué no actuamos como llenos de misericordia? ¿Por qué no intentamos que nuestros frutos los dé el Espíritu Santo? Dice Salmo 85:10 que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85:10. Vamos a orar para reconciliarnos con Dios y retomar el camino. La justicia y la paz se besaron, dice. Y cuando la palabra besaron es una palabra interesante, porque la palabra es la palabra nashak. Y esta palabra quiere decir, se equiparon con armas espirituales. O sea que se besaron no por otra cosa que no fuera por armarse espiritualmente. Hermanos, oremos al Señor. Hagámosle justicia a Dios y obtendremos vida. Terminamos con Isaías 32:16 en la versión Torres Amat. Ahí terminamos. Y recuerde que la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz. Si no tenemos paz, estamos detenidos. Escúcheme por favor. Si no tenemos paz, estamos detenidos. Y el Salmo Isaías 32:16 en la Torre Samat nos lo va a aclarar. Si no tenemos paz, estamos detenidos. Si no tenemos paz, no le hacemos justicia a Dios. Si no le hacemos justicia a Dios, no reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Y
Isaías 32, 16. Dice: en el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en campo fértil. Tú eres tierra fértil. Tú eres tierra fértil. Verso 17. La obra de la justicia será paz. Hazle justicia a Dios, buscando la paz con todos y la santidad, y le vas a ver. Recuerde que tú eres tierra fértil donde está sembrada la justicia. Aún el derecho está en desierto, pero la justicia está en tierra fértil. En el desierto de tu alma está el derecho de Dios, porque tú eres propiedad de Dios. Y en tu tierra fértil, la cual tú eres para Dios, está sembrada la justicia. Verso 17. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Dios poderoso, yo te ruego en esta mañana, yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que despertemos, Señor, a hacer tu voluntad, buscando la paz con todos y la santidad, la incorporación mental a tus planes, Señor, eso deseamos. Yo te ruego, poderoso Dios, yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo, que la experiencia de la palabra que hoy escuchamos nos llene de tu conocimiento. Te lo suplico, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo con una visitación de lo alto cada familia, Señor, de Monte Gerizim. Y te ruego, Dios poderoso, ahora que nos preparamos para que de hoy en 8 días celebremos Santa Cena, traigamos, Señor, frutos como consecuencia que la palabra que hoy, Señor, sembramos en los corazones, nos muestre delante de ti mansos y humildes. La justicia para Dios se siembra en paz. Y es la paz que Cristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. El mundo tiene su paz, pero la paz del mundo no obra en justicia. Te ruego, Dios poderoso, que todos los que estamos aquí y los que están en casa virtualmente escuchando esta exposición de tu palabra, se esfuercen, Señor, por hacerte justicia, plegándose a la palabra, para que la paz, Señor, se arme juntamente con la justicia y nos haga, Señor, agradable delante de tu presencia. Todo te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Amén, hermanos.
Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar esta mañana por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Queremos darle gracias a los hermanos que han seguido apoyando la congregación, que hemos seguido aportando para los gastos y las necesidades de este lugar. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos pudimos reunir presencialmente. Si seguimos teniendo los cuidados necesarios, pues yo creo que de aquí en adelante lo vamos a poder hacer de esta manera, y cada día pues nos iremos incorporando más hermanos. El hermano Toniel, al inicio de cuando nos dio la enseñanza, al inicio de nuestra actividad, él empezó y leyó lo que dice el Salmo 143:10, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a una tierra de rectitud. Y la voluntad de Yahweh también es que nosotros ofrendemos por gratitud y diezmemos. Es un mandato de parte de Él. Entonces, si estamos siendo enseñados a hacer su voluntad, también vamos a participar en esto. Que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer para que lo hagamos sin carga, para que lo hagamos con gratitud, para que lo hagamos porque Él es nuestro Dios. Así que vamos a orar esta mañana por nuestros diezmos y aportaciones, y al final vamos a quedar despedidos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque pudimos estar en este lugar, porque nuevamente pudimos estar algunos hermanos en este espacio que tú nos has regalado, Padre, para que nos podamos congregar y poder seguir siendo instruidos a través de tu palabra y revelada por el Espíritu Santo, Señor, para alcanzar, Señor, la vida eterna, Padre. Esta santificación a la que tú nos has llamado, porque tú tienes un plan perfecto, Padre, y lo vas a terminar en nuestras vidas. Padre, bendecimos nuestras ofrendas, bendecimos los diezmos, papito lindo, que traemos al alfolí. Multiplícalos, Padre. Provéele, Padre, a los hermanos para que podamos, Señor, traer, Señor, y hacer esta aportación para tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y al final, hermanos, yo quiero terminar de leerle lo que dice este Salmo 143:10. Sigue diciendo el 143:11: por tu nombre, oh Yahweh, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Que esta palabra quede, mis hermanos, en el corazón de cada uno. Vamos a quedar despedidos, nos ponemos de pie, los hermanos que estamos congregados aquí presencialmente, vamos a quedar despedidos de nuestra actividad. Padre, te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por nombre, papito lindo, que estamos en este lugar. Bendícenos, Señor, llévanos a nuestra casa con paz, Señor, con tranquilidad, Padre, y que la palabra que hoy compartió nuestro hermano pastor haya quedado implantado en nuestro corazón, papito lindo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque has tenido cuidado de nosotros, porque vas a seguir teniendo cuidado, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos que están en su casa y que el día de hoy se pudieron conectar y poder escuchar, Señor, esta actividad. Bendecimos a cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestro pastor, a la palabra que tú trajiste a este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga.